En esta hora ya tenemos como costumbre, ¿verdad?, colocarle título a nuestras enseñanzas, nuestras reflexiones, nuestras predicaciones. Y en esta hora le envié, ¿verdad?, a Multimedia, ¿verdad?, el tema, el título y las lecturas. Y quiero comenzar diciendo el título. Ahí están las pantallas. Y quiero, antes de comenzar, porque inevitablemente tengo que hacer el paréntesis para decir que cada intercesión, cada clamor, Dios mío, que se hizo en esta noche está tan ligado a lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Solamente Dios conoce. Amén. Y el título es: ¿samaritano o judío? ¿Cuál eres tú? ¿Samaritano o judío? ¿Cuál eres tú? Quiero ir primero, ¿verdad?, para poner en contexto ese título y entendamos un poco de lo que vamos a estar hablando. La mayoría de nosotros conocemos la historia de esa rencilla eterna, de esa enemistad que duró tantos años, siglos, entre los judíos y los samaritanos. No sé si todos conocemos la razón por la cual esa enemistad comenzó, dónde todo comenzó. La palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que hubo un momento donde hubo una división, división, entre lo que era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era uno solo, se componía de 12 tribus. Pero hubo de momento una división luego de que Salomón fue rey, Salomón el hijo de David, y luego que Salomón fue rey y terminó el reinado de Salomón, una división entre el norte y el sur. Oye, qué cosa, que en la historia de la humanidad siempre ha habido divisiones en muchas naciones y por lo general se dividen de manera territorial. Pasó con los Estados Unidos, ¿verdad? En un momento dado la guerra civil se dividió entre lo que pensaban los del norte y los que pensaban los del sur. Y cuando hablamos de coordenadas en la palabra, no lo debemos tomar con liviandad, porque cuando hablamos de norte, sur, este y oeste, todo eso tiene mucho significado. Las coordenadas significan espacios geográficos que a su vez tienen de por sí ciertas culturas o subculturas, por lo general que están gobernadas por algunos aspectos, más allá de los políticos, espirituales. Así que cada región de este universo, de este mundo, está gobernado por algún tipo de potestad y de principado, nos guste o no. Porque desde el principio hay una guerra espiritual, hay una guerra espiritual. Así que aquí de momento estaba el reino de Israel, el reino de Dios, el pueblo de Dios dividido, los hebreos, entre el norte y el sur. El sur solamente tenía 2 tribus, las demás le pertenecían todas al norte. Pero contradictoriamente, no siempre, cuando hablamos de lo espiritual y del reino, la mayoría tiene que ver con número. Diga, la mayoría no necesariamente tiene que ver con número. Yo quiero que lo diga otra vez, pero creyéndolo con la fe que Julián hablaba en esta noche. La mayoría, ustedes no lo están creyendo. La mayoría no necesariamente, así me gusta, tiene que ver con número. Porque tú, dígalo, porque tú, porque yo y Dios somos mayoría. Porque tú, porque yo y Dios somos mayoría. Qué lindo te quedó, amado. Un fuerte aplauso, que ya vino hasta navideña y todo. Así que aquel reino del sur, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo donde se adoraba, donde también estaba la tribu de Benjamín,
y sobre todo estaba la tribu de Judá, hay unas cosas que no estuvo dispuesto a negociar que los del norte sí. Y aunque los del norte aparentemente eran mayoría, se habían desenfocado, no un poquito, mucho de lo que se supone que ellos fueran en un principio. Y quiero hacer un paréntesis, porque aunque no es el tema, es parte de la enseñanza. Y cuidado con quién tú haces alianza. Y eso aplica a cualquier aspecto práctico de nuestra vida, a cualquier aspecto. Ay, pero cuando se trata de lo espiritual, tenemos que tener el doble de cuidado, el triple de cuidado. Y parecer esta historia tan larga, esta narrativa, que si yo me quedo aquí esta mañana me quedo, porque es que yo me lo vivo, ¿verdad? Me lo estoy imaginando. Aquella gente del norte, en un momento dado, se constituyó que Samaria se convirtiera en la capital. Originalmente Samaria no era la capital de los del norte. Pero usted sabe que los reyes hacen, ¿verdad? Y los gobernantes y los reyes hacen como ellos quieren y esto y lo otro. Y para hacer historia larga corta, pues usted busca por qué fue que después y quién fue que determinó que Samaria fue la capital, porque ese no es el tema de hoy. Pero en ese reino del norte, Samaria se había convertido en la capital. Y en aquel lugar que le colocaron por nombre Samaria, que originalmente no se llamaba así, decidieron construir un templo, para competir, porque no fue otra cosa, fue para eso, competir con el templo de Dios que estaba en el sur, en el reino del sur, que se le llamaba el reino de Judá. Y no era casualidad. Los de Judá, en un momento dado, decidieron ser fiel a la dinastía de David, al cetro de David. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios había determinado. Pero los del norte empezaron a hacer algo que no es casualidad que el Señor haya traído esta palabra en esta noche. Porque mire, la palabra dice que usted es mejor que esté frío o caliente, ¿verdad? Pero dice que los tibios los vomitará de su boca, porque lo tibio tiende a dar náusea, es como nauseabundo. Es una palabra fuerte, pero así es. Así que los del norte estaban estaban tibios, porque ellos querían lo mejor de los dos mundos. Ellos decían que ellos amaban a Jehová, que ellos creían en el Dios de sus padres, pero a la vez se inclinaban a otros dioses, los dioses que habían sido, ¿verdad?, influencia de todos los pueblos que estaban a su alrededor, y que para colmo, por culpa de su propia desobediencia, porque les fue profetizado, mire que les dijeron que fueran obedientes, que no fueran idólatras, y caían en cautiverio una y otra vez. Llegó un momento que cayeron en cautiverio por los asirios. Así que los asirios tomaron posesión de aquel lugar, de aquel territorio. Y ahora quienes estaban en mando eran los asirios, que no eran los que se supone que mandaran allí, porque aquello era territorio de Jehová y los asirios eran paganos, pero ahora eran los que mandaban. Y ellos, fuera por miedo, por conveniencia, por costumbre, porque dice algún refrán, aunque no está en la Biblia, que la costumbre a veces es mala consejera, o por todas las anteriores, ellos terminaron haciendo alianzas. ¿Sabe por qué? Porque el rey de Asiria se las quiso poner, supuestamente él, bonito, y les dijo: mire, no hay problema, vamos a hacer un acuerdo. Yo dejo que ustedes adoren a su Dios, pero yo voy a construir aquí y voy a poner aquí en este templo estatuas a los dioses que nosotros seguimos. Así que ellos tenían un convenio, una alianza, un pacto de que ellos iban a servir a Jehová, pero desde un punto tradicional y cultural, pero no por convicción, porque estaban adulterando su adoración a Jehová, porque a la misma vez que adoraban a Jehová, adoraban los otros dioses o permitían la adoración de los otros dioses. Y usted sabe que Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. Pero la culpa era de los asirios. La responsabilidad era de los asirios. No, porque los asirios llegaron a conquistar, y el que conquista impone lo que ellos quieren imponer. ¿Quiénes debían permanecer fieles?
eran ellos los del reino del norte. Así que, para hacer la historia larga corta, hay un pasaje, y lo envié para que lo pongan en las pantallas, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 39. Dice: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de mano de todos vuestros enemigos. Seguimos al siguiente, al 40. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Los del norte. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su ¿qué? ¿Su qué? ¿Su costumbre qué? Antigua. Vamos al 41. Así, mire esto, temieron a Jehová aquellas gentes. Y hasta ahí estamos bien. Fíjate, dice que según sus costumbres antiguas, temieron a Jehová. Usted ha escuchado personas que dicen: sí, yo creo a Dios, yo creo en Jesús, porque ese es el Dios de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Toda mi familia ha sido cristiana, toda mi familia ha sido de tal religión, o toda mi familia ha sido de esta denominación, o toda mi familia ha sido bautista, o toda mi familia ha sido metodista, o discípulos de Cristo. ¿Lo han escuchado? ¿Y hay algo malo en eso? No. Pero mira lo que el problema es que era por una ¿qué? Costumbre. Y dice: y al mismo tiempo, diga, al mismo tiempo, sirvieron a sus ídolos. Y también, ¿quiénes? Sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Y cuando Dios me daba esta palabra, yo decía: wow, Señor, qué responsables somos de las generaciones que van a estar después de nosotros. Somos responsables de nuestros propios actos, pero por si eso fuera poco, lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida, sobre todo en el área espiritual, va a tener repercusiones directas, positivas o negativas, en las generaciones que estén después de nosotros. Así que por todas estas razones estaban divididos, e incluso dice la palabra en muchos pasajes bíblicos. Usted puede buscar referencia y concordancia y Biblia de estudios para que vean toda la evidencia, los ejemplos que hay de cómo los judíos se referían cuando hablaban sobre los samaritanos. Los consideraban traidores. Incluso estas generaciones que vinieron después, como lo que hacían era por costumbre, y lo que vieron hacer de sus padres, abuelos y bisabuelos, fue que lo mismo, primero iban donde Jehová, pero luego iban y le adoraban a una estatua o a cualquier otro dios. Por lo tanto, ya ellos habían asimilado totalmente la cultura de los asirios que los había cautivado. Por lo tanto, ya los judíos ni tan siquiera los consideraban a ellos parte del pueblo, porque se habían mezclado. ¿A dónde yo quiero llegar con todo esto? Esta es la introducción para que entendamos por qué por tantos años había esta enemistad entre los judíos y los samaritanos. Cada cual asumió su responsabilidad y sus consecuencias, tanto los del norte como los del sur. Curiosamente, quiero que vayamos al mapa. No sé si el mapa se lo enviaron. No sé. Ay, qué lindo. Denle un aplauso de multimedia. Qué cosa más linda. Gracias, Javier. Ese mapa que está ahí, podemos visualizar mejor lo que les estaba diciendo. Y pueden ver lo que pertenecía al reino de Judá y lo que pertenecía al reino de Israel. Y es curioso porque Israel se supone que eran todos. Las 12 tribus pertenecían a Israel. Sin embargo, al reino del sur se le comenzó a llamar el reino de Judá. Pero diga, nada es casualidad, diga. Y aún lo negativo, Dios lo torna en algo profético. Porque ¿de dónde iba a nacer el Hijo de Dios? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá.
Así que de la simiente de David, que fue la simiente que el reino del norte despreció y rechazó. Así que ahí vemos en la parte azul todo el resto de las tribus, y las tribus que pertenecían entonces al reino de Judá. Y pueden ver que hay una estrellita ahí, donde ahí estaba, ¿qué? Jerusalén. Haciendo un paréntesis, es curioso porque siempre se decía, subamos a Jerusalén, lo dice la Biblia. Y lo decían, vamos a subir a Jerusalén para adorar. Curiosamente, en realidad no estaban subiendo, estaban bajando, porque Judá estaba ¿dónde? En el sur. ¿Pero por qué se decía que estaban subiendo? Porque estaba puesta ¿dónde? En una montaña, en una cima rodeada por murallas. Por eso decían subiremos. Pero eso también tiene un contexto simbólico. Y es que estamos hablando de adorar. Y siempre que vamos a adorar, ¿qué estamos haciendo? Subiendo a la presencia del Señor. Amén. ¿Estamos? ¿Nos estamos gozando? Amén, gloria al Señor. Así que quiero ir ahora a Isaías. Y este capítulo, cuando usted lo va a decir, es que Loida, porque ustedes saben que yo amo esta temporada, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Así que vamos a ver ahora el título, ya mismo vamos a ver cuál es la relación. Pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 9. Vamos a ir a Isaías capítulo 9, el profeta mesiánico por excelencia. El profeta mayor que más habló, no fue el único, ¿verdad? Pero fue el más que habló sobre el Mesías, el más que profetizó sobre el Mesías. Y dice, voy a comenzar a leer desde el 1. Mas no habrá siempre oscuridad mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y vamos al momento climático de este texto bíblico. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo lo quiero repetir una vez más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y esos atributos están con letra mayúscula, porque está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ya más límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, ¿qué? Confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Sí, hijo, puedes decirlo más fuerte. Aleluya. Esta palabra yo la puedo leer 1000 veces, hermano, y yo tiemblo y yo me emociono. El título es
samaritano, judío, ¿cuál eres tú? Ya hablamos un poquito de samaritanos y de lo muy mal que tal vez le caían a los judíos y tal vez a nosotros ahora conocer un poquito mejor la historia de los samaritanos. No es casualidad que por eso cuando Jesús llegó al pozo donde la samaritana, ella conocía muy bien y ellos también estaban esperando al Mesías. Porque dice que por costumbre y por tradición religiosa, ellos también, ¿qué hacían? Adoraban a Jehová y conocían todas las profecías porque eran parte del pueblo de Dios. Con la diferencia de que también se inclinaban ante otros dioses. Pero ahora llegamos aquí a esta profecía mesiánica donde habla lo que iba a ocurrir mucho tiempo después. Y que Isaías con tanta autoridad estaba diciendo que esas tinieblas que arropaban al pueblo de Dios no iban a durar para siempre. Pero escuche bien, no solamente para traerles salvación y alegría, como dice aquí, también para confrontarlos con su pecado, también para limpiar la casa de Jehová, también para hacerles entender lo importante que era enderezar los pasos de cada uno de ellos. Pero ¿saben qué? Que a pesar de que los judíos repudiaban tanto, trataban como tampoco a los samaritanos y entre ellos no se llevaban. Pero déjeme una cosa, tampoco samaritanos, o sea, esto era de parte y parte, que quede claro. Y fíjese, por eso Jesús le dice a la samaritana, pero recuerda algo, que la salvación viene por los judíos. Aunque Jesús estaba teniendo misericordia de aquella samaritana, y aquella samaritana era una gentil, porque se le llamaba gentil a todo el que no era judío. Y Jesús ya estaba diciendo que a los gentiles Él también había venido. Y aquella mujer fue la primera persona que Él le reveló quién era Él. Que Él mismo se lo dijo: yo soy el que tú estás esperando. Pero antes de eso también le dijo: ten cuidado, porque Él ya estaba preguntando dónde se debía adorar, si en Jerusalén o donde ellos adoraban. Pero le dijo Jesús: la salvación viene por los judíos. Porque Jesús estaba hablando de sí mismo y Él era judío. Pero Jesús quería establecerle algo a aquella mujer, y era que le estaba diciendo: yo quiero aclararte algo. Esa sed que tú tanto tienes espiritual, yo soy el único que te la puedo saciar. El Mesías que tú estás esperando está aquí frente a ti. Pero antes de eso es importante que tú entiendas que esa confusión que arropa a tu pueblo samaritano tiene que terminar. Porque cuando tú estás en tibieza, lo que hay es confusión. El que está frío sabe que está frío y el que está caliente también. Pero el que está en el medio, el que tiene un pie acá y el otro pie allá, a veces no sabe ni dónde está parado. Y se llena su mente, su corazón, su espíritu, sus emociones y aún su cuerpo se llenan de confusión. Pero ¿cuántos saben que el ministerio de Jesús fue un ministerio de reconciliación? Cuando yo escuchaba a Seferino y decía: es que él no tiene idea de lo que yo voy a hablar, de reconciliación. Pero ¿sabe qué? Que esto va más allá. Ahora estamos aquí donde se está profetizando que a través de los judíos iba a llegar la salvación, y que principalmente la salvación era primeramente para ellos, porque ellos defendieron el cetro de David y sobre todas las cosas, porque así Dios lo determinó y Él es el que manda, ¿verdad? Y Él es soberano. Pero llegamos aquí a un momento donde entonces sabemos que cuando Jesús llegara a la tierra, lo mismo que tanto criticaron los judíos, lo mismo por lo que ellos despreciaban tanto a los samaritanos, era exactamente lo mismo que ellos iban a terminar haciendo. Porque ¿saben qué hicieron? Despreciaron, pasaron desapercibido al que tantos siglos llevaban esperando. Al que tantas veces ellos citaban al profeta Isaías. Hoy, sobre todo los escribas y los conocedores, se pasaban hablando de Isaías y de momento abrían el rollo. Vamos a hablar hoy de Isaías porque estamos esperando al Mesías. Mire, ellos están esperando al Mesías con desesperación. Porque lo que ellos estaban viviendo por años, se pasaban de cautiverio en cautiverio, de cautiverio en cautiverio. Bueno, por cabezones era, ¿verdad? Pero se pasaban de cautiverio en cautiverio. Y ellos estaban esperando a alguien que los rescatara de ese cautiverio, pero no habían comprendido
que desde el trato con ellos, desde el principio de la creación y desde que ese pueblo se constituyó un pueblo de Dios, desde que hubo esas 12 tribus establecidas, Dios siempre fue claro y enfático y sencillo, porque los que nos complicamos somos nosotros. Dios lo único que quería era que lo amaran solamente a Él y lo sirvieran solamente a Él, y que no compartieran la gloria de Él con nadie, ni hicieran alianzas que al final eran perjudiciales, sobre todo para ellos mismos. Porque al final todo lo que Dios nos pide a nosotros es por amor a nosotros. Yo siempre le he dicho, yo sé que es una muletilla y lo voy a seguir diciendo, pues ustedes me soportan, y lo repito, a Dios el pecado no lo el pecado a Dios no lo va a cambiar, Dios no va a dejar de ser Dios porque tú y yo pequemos. Dios no va a cambiar su identidad, ni su poder, ni su autoridad. Él no es como Superman que separado de la kriptonita y se debilita, no. Dios seguirá siendo Dios, estemos nosotros bien o estemos nosotros mal, porque Él sigue siendo un Dios de pacto y que cumple sus promesas, y su poder y su santidad nadie la puede cambiar, sin importar la dirección y el camino y el rumbo que nosotros tomemos en nuestra vida. Así que a Dios le duele el pecado, le duele, porque cuando pecamos, eso nos aleja de Él. Eso daña la relación que tenemos con Él. Pero a quien le afecta el pecado y las consecuencias son para ti y para mí, nunca lo van a hacer para el Señor. Así fuera uno solo que aceptara a Cristo como su Salvador. Así fuera uno solo que vaya a pasar la eternidad en el cielo con Jesús. Por ese solo para Jesús vale la pena, porque Él nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de decidir qué queremos ser y a dónde queremos llegar y cuál es el pacto que queremos cumplir con Él, porque Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él seguirá siendo Dios, se salve quien se salve, se pierda quien se pierda. No importa, Él seguirá siendo el Señor. Así que antes de tú estar pensando ya, tal vez muchos de ustedes, no sé porque yo no puedo meterme en sus mentecitas, pero puedo inferir que tal vez algunos de ustedes cuando vieron el título al principio dijeron, bueno, para samaritano prefiero ser judío, o sea, hello. Si tengo que escoger samaritano y judío, porque de los judíos vino Cristo, por los judíos vino la salvación. Pero en esta hora, esa pregunta, ese título que es una pregunta, es para que usted y yo hagamos una introspección y sepamos que al final dice la palabra del Señor que ya no habrá ni judío ni gentil, y que Dios lo que está buscando, como le dijo Jesús a la samaritana, son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Uno de los problemas más grandes que está teniendo nuestra humanidad en este tiempo es que ha tornado totalmente, ha dado la vuelta, ha dado la espalda. No quiere mirar a Dios, no quiere mirar a Dios, no quiere tener nada que ver con Dios, no quiere tener nada que ver con sus reglas, con sus mandamientos, que al final son para bien de cada uno de nosotros, porque la ley que se cumple en Él mismo siempre es una ley para el bienestar tuyo y mío, y mira, y para que podamos estar siempre pegados del Señor. Pero si mal está que yo le dé la espalda a Dios, la característica principal de estos tiempos a nivel mundial son personas que quieren hacer como hicieron los samaritanos. Yo le creo a Dios por costumbre, por tradición, porque me enseñaron que es lo correcto. Pero a la misma vez que digo que creo en Dios, hago todo lo contrario a lo que Él me pide. Mi vida va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido para mi vida y para la tuya. Va en contra de todo lo que Él ha establecido para que podamos tener una vida primeramente en esta tierra que le agrade a Él, y luego poder gozar de una eternidad con el Señor. Y el problema mayor es que según van pasando las generaciones, como le pasó al pueblo samaritano y a los del norte, es que lo que nosotros hemos enseñado a las generaciones que han venido subiendo es que yo puedo servir al Señor coqueteando con lo que a Él no le agrada. Es que yo puedo servir al Señor
y estar despreocupada de que eso no va a traer consecuencias hacia mi vida y a la relación que tengo con Él. Y peor aún, pensar que yo puedo decir que le sirvo al Señor y a la vez en mi corazón, mis actitudes y mi comportamiento enviar un mensaje totalmente contrario y doble moral a aquellos que se supone que yo les sea de ejemplo y de testimonio, para que puedan ver a Jesús en ti, puedan ver a Jesús en mí, porque siempre lo diré, nosotros somos privilegiados, pero usted sabe que hay gente que la única Biblia que van a conocer es a ti y es a mí. La única Biblia que mucha gente va a conocer es a ti y es a mí. Pensamos que podemos pasar por la vida sin medir consecuencias y sin responsabilizarnos de nuestras actitudes. Yo soy, y los que me conocen de manera más íntima, saben que yo soy mega, super califragilísticamente defensora de la gracia. Yo amo hablar de la gracia y por mí yo hablaría de ese tema siempre y no predicaría de nada más. Porque para mí no hay nada más grande que la gracia del Señor. Porque se trata de favor inmerecido. Pero igualmente siempre insisto, porque así el Espíritu Santo me insiste a mí, que a diferencia de lo que pensamos muchos, la gracia lo único que hace es ponernos un estándar más alto de responsabilidad a nosotros delante de Dios. Porque una vez el velo fue rasgado, Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí que entremos al lugar santísimo y a su presencia con total libertad, sin intermediarios, sin que nada me lo impida. Pero ese privilegio tan hermoso a su vez conlleva que entonces al ese velo ser rasgado y mis ojos espirituales ser abiertos, hay una mayor responsabilidad de mí. ¿Sabe por qué? Porque sé que ese regalo de la gracia no costó cualquier cosa, le costó todo a Jesús. Es el regalo más caro que tú puedes tener en esta vida. Olvídate de los millones de Bill Gates. ¿Cómo se llama el otro? De Elon Musk. Olvídate de la que va para Marte, que tal vez y que no regresa. Olvídate de los millones del youtuber que se pasa enseñando los Rolls Royce que tiene, que Dios lo cuide, que algún día no le roben uno. El mayor tesoro que no tiene precio para ti y para mí, pero que al Señor le costó todo, es la gracia del Señor, a la que podemos ir continuamente, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque tenemos un abogado para con nosotros delante del Señor, que es Jesucristo, el único mediador, porque no necesitamos más ninguno necesitamos, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él fue el que hizo que todo fuera consumado en la cruz del Calvario. Pero entonces la pregunta es: ¿samaritano o judío? ¿Cuál eres tú y cuál soy yo? Cuando vamos a ese pasaje de Isaías 9 y usted sigue leyendo el capítulo de los versículos 8 en adelante, yo no los voy a leer porque no es el énfasis del mensaje de hoy, pero si usted va a ellos, va a ver que luego que Isaías trae, fíjese, y por lo general los profetas lo hacían al revés. Si usted va a la palabra, por lo general los profetas primero hablaban de todo el juicio y decían todo lo que iba a ocurrir, y luego entonces hablaba de la esperanza, porque vuelvo e insisto, y esto yo siempre lo diré con mucho respeto y mucho temblor: un verdadero profeta te va a decir, si hay un juicio avisado, te lo va a decir porque es una advertencia de Dios. Pero junto con la denuncia y el juicio, te va a decir cómo salir de ahí. Te va a dar las alternativas para el arrepentimiento y qué beneficios tú puedes obtener si hay arrepentimiento, porque al final aún los juicios de Dios son para enderezar nuestros caminos, porque nos ama. Así que se supone que nosotros hasta amemos los juicios de Dios, aunque parezca una locura, simplemente por una razón. ¿Por qué? Quiere decir que Dios nos está amando como Padre.
Y nos está enderezando con su vara y nos dice, mira, si tú haces esto así, si tú te arrepientes de esto, si tú vuelves tus caminos a mí, mira todo lo que tengo para ti que te está esperando, porque su gracia es sin límite y es suficiente. Su gracia es más que suficiente. Pero entonces, llega entonces, en este caso es al revés, e Isaías primero comienza a profetizar sobre ese advenimiento que vendría mucho tiempo después, que es la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. Y dicho sea de paso, hago un paréntesis para decir algo muy importante que no puedo bajarme de aquí sin decirlo. Si ustedes deciden celebrar Navidad, se lo respetamos y nadie puede molestarse por eso, porque si usted lo hace por convicción y por libertad de conciencia, así debe hacerlo. Dice la Biblia que si no comemos para el Señor no comemos, y si comemos para Él comemos. Decía Pablo, ¿verdad? Era un consejo de Pablo. Ahora, diga ahora, si la vamos a celebrar, tenemos que celebrarla de manera intencional, con propósito, con reverencia y con solemnidad. Y con mucha alegría, claro está. Porque estamos hablando de un momento donde por primera vez el Verbo se hacía carne. La Navidad es la razón de que luego entonces Él pudo morir. Nunca pudo haber habido muerte y resurrección si no hubiese habido primero un advenimiento del Mesías a esta tierra. Así que aquí estaba Isaías hablando de ese momento tan maravilloso, donde dice que esas tinieblas no iban a durar para siempre, donde la misma confusión que tuvieron los caminantes de Emaús en un momento dado iba a dejar de existir. Pero se nos olvida algo, y es que nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para que cuando eso suceda no nos tome por sorpresa, no nos tome haciendo lo que no debíamos estar haciendo. La Navidad para nosotros no es otra cosa que el reflejo y lo profético de lo que estamos esperando, que es la segunda venida del Señor. Así como ellos lo esperaron por primera vez, y estoy segura que muchos de ellos se cansaron de esperar al Mesías. Es más, me atrevo a asegurar que para muchos de ellos ya era un cuento de camino, era una fábula, era un cuentito de tradición. Cuidado de que creamos que lo que está en la palabra es un cuentito de tradición. Cuidado que creamos que lo que está en la palabra es una fábula. Cuidado con que creamos que lo que está en la palabra, como nos hemos cansado de esperar que venga, de momento digamos, eso no viene nada. Yo creo que no viene nada. Como el cuentito de Pepito y el lobo. Miren que esos cuentos que no están en la palabra son cuentos de mucha sabiduría, ¿saben? ¿Cuántas veces Pepito decía que el lobo venía? Pero como él lo hacía por coger a la gente de relajo, usted sabe. Y él mentía y mentía y mentía. Decía, lo voy a decir hoy de nuevo, Abel. Me imagino él disfrutándose. Ay, por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo. Y no venía nada. Por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo. Y no venía nada. Pero un día, inesperadamente, aún para Pepito, llegó el lobo. Isaías, junto con otros profetas, por siglos había estado hablando de la llegada de aquel que traería un rompimiento en el mundo espiritual y traería alumbramiento. Diga, alumbramiento. Y yo creo que esto también yo lo he dicho antes y me van a soportar otra vez porque lo voy a repetir. Jesús no podía venir de otra manera al mundo. Él tenía que venir tal y como se había profetizado. ¿Por qué Él tenía que venir de una mujer? ¿Por qué Él tenía que nacer de la manera natural que nacemos tú y yo? Porque tenía que haber, diga, un alumbramiento. Tenía que haber un alumbramiento, y junto con ese alumbramiento tenía que haber un parto. Tenía que haber un parto.
¿Usted sabe lo que significaba ese alumbramiento y ese parto? Era algo que se estaba gestionando. ¿Usted sabe desde dónde? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el Edén, Jesús había determinado, su padre había determinado que un día en el vientre de una mujer iba a venir uno que iba a traer luz al mundo. No a los judíos, no a los samaritanos, no a los de Siquem, no a los de Neftalí nada más, no a los de Zabulón, al mundo entero, a todo niño, a todo adulto, a todo anciano, a toda mujer, a todo hombre. Porque Dios nos mira a todos por igual. A los palestinos, a los sirios, a los persas, a los de Irán, a los de Irak, a los de África, a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucedió? Que muchos en el camino se decepcionan porque se les olvida que aunque la fe es algo activo, que aunque la fe es algo dinámico, porque la fe es algo espiritual, como se hablaba hoy, y que la fe es acción, pero además de que la fe es acción, la fe también es espera. Por eso la esperanza y la fe van tomadas de la mano, son mejores amigas. Porque parte de la fe es tener una esperanza que no muera. Y más allá de hablar del nacimiento de Jesús que ya ocurrió, y más allá de hablar de que no podemos dejar de creer en la venida del Señor y tomarla como algo liviano en una fábula, también Dios quiere hablarte en esta hora que tú ni yo podemos perder la esperanza. Ahora te hablo a ti de manera individual de aquello que Dios te ha prometido, que tal vez es muy diferente a lo que me ha prometido a mí, y que tú llevas años y años y años esperando, y tú ves que no se da el rompimiento, que no se gesta, que no se da el alumbramiento, que no se da el parto, y tú dices, pero ¿cuándo será? ¿Hasta cuándo más tendré que esperar? Pero dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, y ni hombre para que se arrepienta. Dios no es un Dios mentiroso. Y cuando nosotros nos cansamos de esperar en sus promesas, como hicieron los samaritanos primero, pero luego igual hicieron los judíos, que tanto criticaron a los samaritanos, pero el problema de los judíos, usted sabe cuál fue, que se les olvidó la palabra gracia. Y aunque sí estaba determinado que era por los judíos que venía la salvación, ellos se la creyeron demasiado. Se creyeron que ellos eran la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían que ellos tenían el sartén agarrado por el mango. Ellos se creían que tenían a Dios en la palma de su mano. Cuando Dios, nadie puede burlarlo, y Dios es santo y no comparte su gloria con nadie. Y ellos en su arrogancia, creyéndosela, porque cuando Dios nos bendice, nunca es para nosotros jactarnos. Incluso la fe de la que tanto se ha hablado hoy aquí, gloria a Dios. Como decía Julián en el clamor, que clamáramos para que Dios cada día nos dé una fe mayor, porque cada vez vamos a necesitar más fe, hermanos. Esto se está apretando, cada vez vamos a necesitar más fe. Pero a la medida que esa fe crece en nosotros, que por lo general crece con tribulaciones, para que sepa, no podemos jactarnos de ella. Yo nunca puedo jactarme de nada de lo que Dios me ha dado, porque todo lo que Dios me da es por gracia. Y los judíos de momento como que se les olvidó. Pues claro, todavía Jesús no había muerto, no había resucitado. Pero si ellos iban a historias del Antiguo Testamento, los tratos que Dios tuvo con los patriarcas de la fe fue un trato de gracia. Lo que pasa es que fue un trato distinto directamente a ellos. Nunca, pero nunca Dios determinó, jamás, que nosotros pensáramos que lo teníamos en la palma de nuestra mano. Por el contrario, el mismo Isaías fue quien dijo que en las manos de Dios nosotros estamos esculpidos. Dice, en las manos de Dios tú estás esculpida. En las manos de Dios tú estás esculpido. El que está esculpido y esculpida en las manos de Dios eres tú y soy yo. Nunca es al revés, porque eres el autor de la vida. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin.
Así que ya tú debes ir pensando por dónde va la cosa con la pregunta: ¿judío o samaritano? ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? En realidad, lo que estaba profetizando el profeta Isaías era que ese que iba a sentarse en el trono de David y que dice que su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, era para rescatarnos a ti y a mí de las tinieblas que siempre han estado cubriendo al mundo. En realidad, partiendo de lo que fueron los judíos y los samaritanos en aquel entonces, y hago claro que no estoy haciendo una referencia en cuanto, ¿verdad?, a poblaciones, ¿verdad?, de hoy. No estamos haciendo ninguna referencia despectiva a ningún pueblo, todo lo contrario. Lo que Dios nos está diciendo, ya no se trata de samaritanos o judíos. Ya no se trata si eres judío o gentil. Ya no se trata si eres del norte o del sur. Ya no se trata si adoras en Humacao o en Adjuntas o en Jayuya, o si adoras en Florida o adoras, no sé, donde quiera que tú adores. Ahora de lo que se trata es que cada uno de nosotros tenemos que tomar la determinación de decidir, determinar. Porque una cosa es decidir, pero cuando tú determinas es que más allá de decidir, nadie te va a hacer claudicar de esa decisión que tú has tomado. Es una determinación. ¿Y cuál es esa determinación? Número 1, que jamás voy a tomar la actitud de los samaritanos, de querer congraciarme con Dios y a la vez con el mundo, porque eso es imposible. Bueno, lo podemos hacer, pero al final nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios nadie lo puede engañar. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, en esto pensad, dice la palabra. Pero todo eso bueno, todo eso justo, todo eso agradable, todo eso perfecto, solamente está dentro del reino de Dios. No está en el sistema del mundo. No está en el sistema del mundo. Jesús amó al mundo. Él amó al mundo, a la gente que está en el mundo. Él amó a la naturaleza que Él mismo creó con sus manos. Pero Él aborreció el sistema del mundo, porque el sistema del mundo es un sistema totalmente contrario a lo que Dios es y a lo que su palabra establece. Dios me decía, me ocupa mucho que muchos en este tiempo llega la algarabía, llega la alegría, llega el gozo, llega la emoción de celebrar este tiempo navideño. Pero cuánto de esa algarabía, cuánto de ese gozo, cuánto de esa emoción realmente está cimentada en la razón correcta, que es Él. A mí me encanta cantar, a mí me encanta comer, me amo que me den matutinos, todo eso me gusta, y darlos también. Si hay alguien que debemos tener gozo, somos nosotros, los hijos de Dios. Pero nuestro gozo es un gozo santo. Es un gozo santo porque es un gozo, aún ese gozo es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. No es el gozo, no es el jolgorio de la canción esa popular que canta el sistema del mundo. No es el jolgorio que está como la maceta, no. Nuestra celebración, todo lo que nosotros celebramos, siempre, siempre debe estar centrado en una sola persona, y esa es la persona de Jesucristo. Yo no te estoy diciendo con esto que tú no compres regalos. Yo no te estoy diciendo con esto que tú no celebres ni que yo no celebre. Pero realmente, ¿cuál es la motivación de mi corazón para que llegue esta temporada? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Estoy siendo como un samaritano?
que quiero venir, vengo a Maranata y aquí celebro la Navidad cristiana, pero una vez salgo por las puertas voy a la casa de mis familiares para celebrar la Navidad del mundo. Si eso es lo que está pasando en tu vida y en la mía, hoy es un día para que nosotros cambiemos eso. Pero quiero decir una última cosa. Lo que tiene al pueblo de Dios dividido no puede seguir prevaleciendo. El pueblo de Dios, Israel, se dividió entre el norte y el sur. Unos se fueron tras los ídolos. Otros no se fueron en ese momento tras los ídolos, pero entonces comenzaron a menospreciar y a juzgar a aquellos que sí lo habían hecho. Y al final, esa historia continúa hasta el día de hoy y no se ha detenido. Y ya es hora que haya un remanente, que se pare en la brecha y se ponga su cinturón bien puesto y diga: Señor, yo no voy a ser partícipe de disensiones, de discordias, de peleas que no nos llevan a ningún lugar, solamente a dar mal testimonio y posiblemente a que nos perdamos y que no escuchemos la trompeta cuando suene. No podemos ser ni del norte ni del sur, ni judíos ni samaritanos. Él solamente quiere que llevemos un apellido. ¿Usted sabe cuál es? Hijo de Dios, creyente, discípulo de Jesús, los redimidos de Jehová, los lavados por su sangre, el pueblo redimido por Dios, que estamos esperando la venida de nuestro Maestro, que ahora no vendrá en un pesebre, porque Él ya dejó de ser un niño hace tiempo. Usted sabe lo que el Señor me decía. El Señor me decía: ay, qué bonito lo del niño. Y es bueno recordarlo porque es parte de la historia bíblica. Y habla de la humildad que Él tuvo, que se hizo carne y fue un niño y fue creciendo y se sujetó a sus padres. Pero hay de nosotros, si celebramos la Navidad pensando que es un niñito que está ahí. Él no es ningún niñito. Digan: no es ningún niñito. No me lo están creyendo. Él no es ningún niño. Él es el Todopoderoso. Él es el que estábamos cantando hoy aquí. Él es el Rafa, el Adonai, el Shaddai, el Jehová Jireh, el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, el príncipe de Israel, el rey de los ejércitos, Jehová en batalla, hombre de guerra, el lirio de los valles. Ese es mi Señor y es el tuyo. Y a ese es el que estamos celebrando en este tiempo. Al que un día no le importó oler a vacas, no le importó oler a establo, no le importó sujetarse a pares humanos, no le importó pasar todo lo que pasó, no le importó pasar humillaciones, para que tú y yo hoy podamos estar celebrando. Pero es una celebración santa, diga. Porque ahora sí le digo yo, si no vamos a celebrar como Dios quiere que lo honremos, es mejor no celebrar. Es mejor no celebrar. Porque no podemos hacer como los samaritanos, que se gozaban a Jehová y adoraban a Jehová, pero como que eso no era suficiente, necesitaban llenarse con algo más, claro. Porque no había nada relacional, era costumbre, era tradición. La Navidad para nosotros no puede ser una tradición, porque Jesús para nosotros no es una tradición. Diga: Jesús no es una tradición. No es una tradición. No lo es, hermanos. Es hermoso que celebremos la tradición, pero que dentro de esa tradición sepamos que Él no es una tradición, que Él trasciende tiempo y espacio, que como Él no habrá nadie, ni lo habrá.